Muy queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y televidentes de Solidaria TV, después de unas semanas de pausa obligada, pues por temas técnicos, retomamos esta emisión de nuestro programa ya de muchísimos años y que nos llena de regocijo el poder realizarlo mi esposa y yo. Estamos contigo, ese es el lema, y queremos seguir, mientras Dios nos dé la gracia, seguir ofreciéndonos para bendeciros y transmitiendo lo que recibimos del Señor, sus enseñanzas, su palabra, que es lo que realmente edifica, por medio del Espíritu Santo. Claro, la palabra por sí misma no. Esa sola de Lutero, sola escritura, no es correcta. La escritura sin el Espíritu no vale nada, es letra muerta, pero es el Espíritu el que vivifica. Esperamos por eso y hemos orado y seguimos pidiendo a Dios que os vivifique mediante su Espíritu y que transforme lo en rema. La letra, el intelecto, el conocimiento bíblico de la palabra de Dios lo transforme en vivencia en vuestros corazones. Y vivimos en un mundo en el que se multiplican los esclavos, se multiplican las personas que están dominadas, atadas, bien por demonios que son los que fundamentalmente constituyen los enemigos del ser humano. No tenemos enemistad contra carne ni sangre, sino contra principados, bien por personas usadas por los demonios. Es decir, hay multitud de esclavos, de políticos, esclavos políticos, que están dominados y que tienen que hacer de tripas corazón y tragar y tragar y tragar y participar de lo que les haría vomitar en otra manera, o bien esclavos de la religión, o bien esclavos del mamón. Se puede decir que hay demonios especializados en distintas especialidades, ¿no? Claro. Además, como es tan listo, porque claro, fíjate que lleva tantos miles de años engañando al ser humano. Pues ya sabe mucho. Sabe más por viejo, ¿verdad? Que por demonio, que por diablo. Sí. El caso es que vemos a mucha gente esclava de adicciones, que esto es lo que hemos experimentado en nuestro ministerio de Remar 45 años, de rehabilitar marginados, liberar cautivos, ¿no? Esclavos del odio, de la mentira, esclavos del pánico, del miedo. ¿Cuántos esclavos está haciendo el miedo, el pánico, ¿no? Cada vez más. Es una de las armas más poderosas de Satanás, del Dios Pan, ¿no? De dominar por el miedo. Pero también esclavos de la mentira, sobre todo, ¿no? Que se la creen, se la comen, ¿no? Esclavos de prejuicios, de complejos, esclavos de tradiciones, esclavos, es increíble. Y esclavos también de la enfermedad, porque ves personas que están esclavas de la enfermedad y que no encuentran cómo ser liberadas de esa enfermedad, los médicos no llegan, o pues no dejan las causas de la enfermedad, que son psicosomáticas en mayoría de los casos, y que con fármacos los médicos no pueden hacer que las almas abandonen sus concupiscencias, sus pasiones, sus raíces de enfermedad, ¿no? Y siguen ahí atados, ¿no? Pues vamos a hablar de ser liberados, de ser libres, ¿no? Esclavos de la injusticia, pues fíjate tú cuántos hay, ¿no? Estamos viendo las injusticias tan terribles que están cometiendo, incluso las prevaricaciones de los poderes políticos y judiciales en algunos casos. Y qué bueno es experimentar liberación. Clamemos a Dios para que Jesucristo siga cumpliendo
el plan por el cual se hizo hombre y comenzó su ministerio diciendo claramente, ¿no?, que vino a libertar a los cautivos, vino a libertar a los esclavos, y que el que cree en Él y confía en Él y persevera en obedecerle, pues conocerá la verdad, le conocerá a Él, y Él le hará libre y podrá decir que es verdaderamente libre. Vamos a empezar por leer en Jeremías 34, del 8 al 20. Palabra de Yahvé que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los principales y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y les dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Yahvé a Jeremías diciendo: Así dice Yahvé, Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Yahvé: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Yahvé, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, y a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Dios se proclama contra la esclavitud. Él, dueño absoluto, podía hacer esclavos, pero no quiere esclavos, quiere hijos. Y sin embargo, pues Satanás consigue que las religiones hagan esclavos, que los gobernantes hagan esclavos, que los negociantes hagan esclavos para explotarlos. Y qué curioso que hace casi 3000 años se proclama la liberación de los esclavos aquí. Y resulta que en la tierra no hace, no sé si 200 años, que se proclamó. No llega. No sé cuánto, yo no me acuerdo la fecha, yo ya soy un desastre para las fechas, pero unos 200 años que se proclamó la liberación de los esclavos en Estados Unidos. Y ver países que eran eminentemente cristianos, como Inglaterra, Estados Unidos, fundadas sobre la Biblia, sin embargo mantenían la esclavitud, pero con una ferocidad y con una crueldad inimaginable, la explotación de los seres humanos para enriquecimientos personales o nacionales. Y parece ser que costó nada menos que una guerra civil en Estados Unidos, con miles y miles de muertos, el conseguir que el sur liberara a los esclavos, que el norte también había tenido esclavos, o sea, pero que quiso mantener
esa libertad. Y, sin embargo, el hombre sigue esclavizando a otros hombres. Hoy estamos hablando de la trata de seres humanos en todo el mundo, para toda clase de fines diabólicos, especialmente fines de perversiones sexuales, incluido trata de niños, de jóvenes. Es impresionante ver los abusos que se están haciendo con los menores. Se han hecho en España y se seguirán haciendo en Canarias, en Valencia, en Madrid, en tantos sitios, ¿no? La trata de esclavos para conseguir beneficio económico. Es increíble ver incluso, me repugna de una manera especial, ver a algunos migrantes ya establecidos en España que tratan a sus compatriotas que vienen ilegales y los tratan para sacarles el jugo, les contratan, les prometen y luego no les pagan o les pagan mal. Es una cosa terrorífica, ¿no? Y siempre es la misma raíz, el amor al dinero, raíz de todos los males, ¿no? Entonces, qué bueno, hace casi 3000 años ya el Señor proclama la libertad. No quiere esclavos. No. ¿Un padre querrá tener esclavos? Es que era un pueblo que ejemplar en el sábado, por ejemplo, daban descanso increíble. Cuando llegan los romanos a Israel, dicen, este es un pueblo rarísimo, tienen un templo en el que no hay ninguna imagen, un mar en el que todo flota. Dice, y un día de descanso a la semana, hasta para los esclavos. Entonces, era incomprensible, ¿no?, que hubiera un día de descanso a la semana. Pueblo extraño, sí, claro, sí, un pueblo diferente a todos los demás pueblos, ¿no? Diferente, sí. Entonces, vemos aquí cómo, primero, por temor de Dios, por la advertencia de Dios de castigo, liberan a los esclavos. Pero claro, tienen menos ingresos económicos y ¿qué es lo que hacen? Vuelven otra vez. Otra vez a por ellos, que menuda, me ha bajado la caja. Ah. Esto es terrible y los vuelven a esclavizar. Sin embargo, había una posibilidad que el que quería permanecer en esa casa era libre también de escoger y quedarse. Por lo tanto, la gente que quería, que estaba a gusto, a lo mejor sirviendo y recibiendo a cambio lo que fuera, tenía un buen amo, tenía un buen amo y casi era tratado con respeto y como uno de la familia, podía quedarse como esclavo voluntariamente para seguir cumpliendo con sus cometidos. Eso. En ese caso el amo, fíjate lo que hacía. Agarraba a ese esclavo voluntario y lo ponía en la puerta de su casa. Le marcaba la oreja. Y le quitaba un cacho de la oreja. Era una marca, sí. Y lo ponía en la puerta. Es decir, con una lezna le quitaba un cacho de la oreja y la clavaba ese cacho de la oreja en la puerta. Como diciendo, ahí quedas marcado. Esto es curioso. Por eso yo les digo a los varones que se ponen un pendiente en la oreja, tú estás declarando que eres un esclavo. ¿Y cuántos se han quitado los pendientes gracias a que el Señor me ha usado para darles revelación? Eso es lo que hacían con los esclavos, les ponían la marca del amo en una oreja, igual que ahora hacen con la ganadería. Y además hoy encima estás dando una nota de testimonio público muy controversial. Si te la pones el pendiente en un lado es que eres homosexual. Si te lo pones en el otro es que eres heterosexual. Y si te pones en los dos es que te da igual una cosa que otra. Esa es un poco la interpretación que se hace en términos... Lo que pasa es que no lo saben. ¿Y por qué te pones el pendiente? Ah, pues porque me gusta, pues porque se lleva, porque no se lleva. Pero tú no tienes la personalidad. Tú haces lo que hagan los demás. ¿Dónde está tu personalidad, tu identidad? Tienes un problema de identidad y por eso pues eres manipulable fácilmente. En fin, seamos libres de cualquier esclavitud, que podamos decir como Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene, y yo no me dejo dominar por nada, porque Dios me hace libre. Nos creó libres con el libre albedrío para incluso darle la espalda siempre o darnos la vuelta. Él respeta el libre albedrío que nos ha dado, pero los hombres no, por culpa
de su egoísmo y de su maldad. Y así Dios le envía mesías liberadores, como envió a Moisés. Génesis 45, del 4 al 7. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. En este caso es el Mesías José, que libera del hambre, de la mortandad por el hambre, y Dios le envía a Egipto, claro, sufriendo el ser llevado como un esclavo. Es como un Mesías liberador. Pero podemos ver también en Éxodo 3, del 9 al 12, que es que tenía que haber dicho primero este texto. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Fíjate que Dios envía a Moisés, después de los 40 años de disciplina en el desierto cuidando cabras, habiendo sido hijo adoptivo de Faraón, pues lo envía para libertar al pueblo de Israel, que estaba sufriendo las consecuencias de haber desobedecido a Dios y de haberse dejado asimilar por las costumbres, las tradiciones egipcias, y carnalizar y abandonar el respeto, el temor de Dios. Entonces llevaban ya nada menos que 400 años de esclavitud. Por eso has leído bien en el orden, porque José es anterior a Moisés. Sí, pero entonces, bueno, sí, que yo había dicho que envió a Moisés, sí, ¿no? Pero tenía que haber dicho envió a José y luego envió a Moisés. Los dos son mesías libertadores, evidentemente. Primero, José libera del hambre al incipiente pueblo de Israel que nacía con las 12 tribus de los hermanos de José y sus padres, y que estaba a punto de perecer de hambre, y resulta que Dios envía a José a Egipto para acabar siendo nada menos que máximo gobernador de todos los alimentos de Egipto, después de las 7 vacas gordas y las 7 flacas que le ungió Dios para revelarlo a Faraón y ser nombrado gobernador, ¿no? Pero es un libertador, el hambre, como esclaviza el hambre. ¿Cuántos usan el hambre como instrumento de esclavitud? ¿No? Y entonces pues vemos ahora que ese pueblo, después de ser bendecido a tope en todos los sentidos y liberado de la hambruna y de la mortandad, pues resulta que cae en la idolatría y en las desobediencias a Dios, las carnalidades, las persiones, los carnavales, ¿no?, de Egipto. Y Dios entonces los disciplina llevándolos a la esclavitud, como ya profetizó Dios a Abraham. Y bueno, pues, pero cuando ya claman a Dios, esto es para todos aquellos que están sufriendo una esclavitud. Clama a Dios. Dios te envía al libertador. Aquí envió a José, a Moisés, libertadores. Pero te envía al libertador definitivo, que es su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Clama a Dios si estás en alguna situación de esclavitud, de cualquier tipo. Mira que hemos mencionado unas pocas, que son inmensas, las diferentes, son muy numerosas las diferentes esclavitudes del ser humano. Clama a Dios, como el pueblo de Israel clamó, angustiado, porque ya les tenían tan atormentados, mataban a los varones que nacían, y
y para que no se multiplicaran en número, ¿no? Entonces, y atormentaban a los trabajadores al punto de martirizarlos con saña y obligarles a hacer ladrillos sin paja, lo cual es doble esfuerzo, doble trabajo y menos resultados, ¿no? Entonces, pues por fin escoge a un libertador. Y así Dios, el único perfecto libertador, pero que usa a tipos de Cristo, Mesías tipo de Cristo, pues envía a Moisés y el pueblo de Israel al final es sacado de la esclavitud. ¿Pero para qué? ¿Qué has leído? Para que le sirvan, ¿no? Para que me sirvan. Curiosamente, no sirvan a Faraón, no sirvan al Mamón, no sirvan a su esclavizador. Para que me sirvan a mí, que no quiero esclavos, quiero hijos. Para que me sirvan a mí, que quiero ser padre perfecto para ellos. Quiero un pueblo santo, ungido, bendito, bienaventurado. Y por eso, para que me sirvan, que soy el buen patrón. Bueno, pues sabemos que esa asignatura sigue pendiente para la mayoría de los israelitas, la muy mayoría de los israelitas. ¿Y para qué vamos a hablar? La muy mayoría de los que incluso se dicen seguidores de Jesús. Jueces 6, del 11 al 16, podemos seguir leyendo. Jueces 6, del 11 al 16, ¿no? Sí. Y vino el ángel de Yahvé y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Yahvé se le acercó y le dijo: Yahvé está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Yahvé de Egipto, y ahora Yahvé nos ha desamparado, nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Yahvé le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Yahvé le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Es tremendo porque vemos a Gedeón y al pueblo de Israel sufriendo la esclavitud de los madianitas, la esclavitud de los filisteos, y cómo les tenían sin poder tener ni herramientas porque podían ser peligrosas para rebelarse y dejar de ser esclavos. No tenían herreros, ¿verdad? No tenían herreros, les habían quitado los herreros y las herramientas, y entonces y venían y les robaban todas las cosechas, pero por la fuerza. O me das la cosecha o te mato. Y entonces tenían que esconder las cosechas y estaban acobardados. Y viene Dios a Gedeón para despertarle. Y viene Dios a ti para que no sigas viviendo humillado, pisoteado y teniendo que esconder tus recursos, porque si no te los roban los pisoteadores, los abusadores, los malignos de cualquier sistema político, religioso, económico o social impío. Y se queja. Y Gedeón se queja: ¿pero cómo? ¿Cómo me dices esto? Tú que has hecho maravillas antes. ¿Y por qué has permitido que ahora tu pueblo suframos esto? Y yo veo que algunos podían pensar lo mismo. ¿Por qué? Siervo de Dios soy. Tantos años sirviéndote y ahora permites esto. Pero Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Ay, 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 ay. Ay, Pillina, que te pillo. Pillina, que te pillo. Entonces resulta que Dios no se queja, de que Dios no se molesta, de que Él se queje. Debe ser Jesús, ¿no? Porque habla con claro. Él como otro. Claramente es Jesús. Es Jesucristo.
Entonces el ángel de Yahvé. Entonces el Señor no se enfada de que le digas, pero Dios mío, ¿cómo estás? ¿Cómo permites esto? Pero Señor, pero tú, que lo puedes todo, que eres omnipotente, si tú quisieras, esto para ti no es nada. Y sin embargo lo permites, y lo permites, y lo permites. ¿Qué pasa contigo, Dios? Esto es impresionante. Y Él no se enfada. ¿Por qué? Porque, claro, comprende la situación en la que están, humillados, quebrantados, avergonzados. Y entonces les dice, vete y pelea contra ellos porque yo voy contigo. No voy yo contigo, pero ¿qué más quieres? Y él, a pesar de todo, él sigue, porque dice, esto no puede ser tan fácil, esto no puede ser tan fácil. Llevo años peleando y estoy aquí escabulléndome, escondiéndome, y yo soy el más pequeño de todos y mi familia no tiene recursos. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no tengo posibilidades de tener padrino político, económico, no sé qué. Ay. Y entonces permíteme que te pida una prueba de que no estoy soñando. Le pone 2. De que no estoy, le pide 2. De que no estoy soñando, de que no se me ha ido la olla y resulta que después despierte y diga, anda, qué sueño he tenido. Pues sí, le pone nada menos que 2 pruebas alucinantes, 2 vellones, para que aparezca por la mañana todo seco alrededor y el vellón mojado, y lo escurra y salga el rocío. La siguiente mañana, que todo aparezca mojado y el vellón seco. Ay, Dios mío, es que ese ya se llama pruebas contra el cambio climático. Que es que a mí me hace mucha gracia lo del cambio climático, ¿no? Como Dios pues domina, controla y hace como quiere, ¿no? Así que, y le dice, hombre valiente, le llama, porque el Señor te ve no como tú te ves en el espejo, sobre todo cuando estás deprimido, sobre todo cuando estás ahí quejándote, joder, pero ¿hasta cuándo Dios me hará aguantar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué he hecho yo? Ay, Dios mío, me río porque... Varón esforzado y valiente, además. Y le dice, varón esforzado y valiente. Porque te ve lo que va a hacer Él contigo. No que lo eres, esforzado y valiente. Vaya más valiente si estoy aquí escondiéndome como una rata. De ninguna manera. Pero Él escoge al débil y humilde, que no se presenta como un Superman, sino más pequeño. Él se hace de menos. Bendito sea el Señor. Pues vemos la liberación de Esther, por ejemplo, esta mujer reina, que es el símbolo de nuestros retiros de Esther, y que Dios usa como una liberadora del pueblo de Israel. Y leemos en Esther 4, del 9 al 17. Vino Hatat y contó a Esther las palabras de Mardoqueo, y entonces Esther le dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos de Israel, del rey y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, no sea conforme a la ley, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. La pregunta que yo hago es: ¿cuántas veces nos ha liberado el Señor a lo largo de nuestra vida de
de trampas, de peligros, de ataques diabólicos. Incluso cuántas veces nos han librado de nuestra insensatez, de nuestra impotencia, de nuestra ignorancia. No lo sabemos porque son muchas. Algún día nos revelará. Pero en cualquier caso, si somos agradecidos porque hemos experimentado liberaciones sin identificar al libertador en muchos casos, que es siempre Dios, todo lo bueno viene por Él. ¿Para qué? Para ser libertadores. Y todos nosotros tenemos a lo largo de la vida la responsabilidad y la oportunidad de liberar a alguien de la mentira, liberarle de sí mismo, de la codicia, liberarle del odio, del rencor, o liberarle de cualquier esclavitud. Todos tenemos alguna oportunidad. Y si no lo hacemos, en consecuencia a cómo hemos recibido la gracia de ser liberados, pues entonces seremos hallados faltos y podríamos caer en esclavitud, como advierte Mardoqueo a Esther, si no ejerce esa responsabilidad. Y por eso me gustaría que pues, pudiéramos vivir con el cántico de David sobre la liberación. Cantemos, gracias Señor, gloria a tu nombre, me has liberado, me has rescatado del hoyo, has rescatado del hoyo mi vida. Sí, ¿cuántas veces? Yo tuve 5 accidentes de tráfico antes cuando era un loco, que corría como bueno, para mí la velocidad era un frenesí. Y de todas me libró el Señor. Una vez acabé en coma, pero gracias a Dios no tuve ni siquiera secuelas, porque Dios tenía un plan para mí. Y por eso me iba cuidando. Ahora, eso no me lleva ahora a seguir siendo el mismo, sino que a vivir en gratitud y en respeto y liberar a otros que corren demasiado de esa imprudencia temeraria, por ejemplo, para dar un ejemplo práctico. Así que cántico de David, que me gustaría que vivamos cantándolos. 2 de Samuel 22, del 1 al 7. Habló David a Yahvé las palabras de este cántico el día que Yahvé le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Yahvé es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Yahvé, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahvé y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Algunos de nosotros hemos experimentado situaciones tan trágicas como esta de David. No es normal, no son muy frecuentes para todos los seres humanos, pero más o menos trágicas las situaciones de ataques del enemigo, de los peligros, de las trampas diabólicas, las hemos sufrido todos. Y qué bueno poder cantar cánticos de liberación, como vuelve a decir en el Salmo 32:7, un versículo que resume este tema. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. ¡Qué maravilla! ¿Te imaginas a los ángeles cantando alrededor de ti cánticos de liberación? No temas, yo estoy contigo, yo estaré contigo siempre. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no me extraña que David llegara a escribir ese salmo tan glorioso, ¿no? Yo estaré contigo, cánticos de liberación me rodean. Y eso es maravilloso, saber que la fidelidad de Cristo es así y nos hace vivir confiando. Sí, la gran tragedia hecha por Nabucodonosor dice así, Lamentaciones 3, del 37 a 42, ese libro terrible, supuestamente escrito por Jeremías, no cabe duda, el profeta llorón, que vio la tragedia inmensa de la invasión de Nabucodonosor a Israel como castigo de Dios
y leemos estas expresiones de liberación. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será aquel que sucedió algo que el Señor no envió? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Yahvé. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos rebeldes. Tú no perdonaste. Claro, estamos cosechando las consecuencias de nuestra deslealtad, de nuestra desobediencia, de nuestra perversión, está diciendo esta expresión, este reconocimiento con un arrepentimiento impresionante. Los lamentos fueron terribles. Pero, sin embargo, vemos cómo después, en Lamentaciones 3, del 56 al 59, habla claramente de la misericordia de Dios libertadora. Mira, desde el 55. ¿Vale? Invoqué tu nombre, oh Yahvé, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Yahvé, mi agravio, defiende mi causa. Siempre Dios está dispuesto a librarnos, si nos humillamos, claro, al que se humilla Dios le ensalza, Dios lo levanta, Dios lo libera, ¿no? Pero para eso hace falta un verdadero arrepentimiento de las causas que han producido la disciplina de Dios, el castigo, la ventaja del diablo, las consecuencias. Las causas que han producido las consecuencias de nuestras tragedias, que son los pecados, y no hay otra. Y entonces, con ese verdadero arrepentimiento, pues Dios misericordioso, al que clama y pide socorro. Qué lamentos más terribles en ese libro, ¿no? Y qué fracasos es declarar lo que dice Isaías 26, 18. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Es tremendo que estén sufriendo así muchos ministerios evangélicos o cristianos, muchos pueblos, y especialmente Israel. Todavía hoy Israel puede clamar con este sentimiento de fracaso. No han producido liberación. No. Y de hecho, al contrario, la esclavitud del antisemitismo, que es una manifestación satánica, hitleriana, que persiste desde el principio de la formación del pueblo de Dios como objetivo de Satanás, pues produce cada vez más esclavos del miedo que tienen que huir y van a tener que volver a casa con la ley total. Todos los israelitas que están fuera de Israel. Y podrán clamar, no hemos producido ninguna liberación, no hemos sido liberados de este azote, de este antisemitismo feroz, cruel, diabólico. ¿Qué pasa contigo, Dios? Y claro, me hubiera gustado que algunos que han sufrido la pérdida de la fe en Dios por culpa de la Shoah, como hemos conocido a algunos, que hubieran leído Lamentaciones. Vendrá algo que no permita Dios. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es decir, clamemos a ti, no razonemos, no busquemos maneras de manejar con el dinero las situaciones o con la ciencia. Clama a mí y yo te responderé. Y esta es la lección. Y no han producido liberación, y siguen muchos sin producir liberaciones. Yo creo que tenemos esa gran responsabilidad. Los que hemos sido liberados de las esclavitudes terribles, hemos de
vivir con la responsabilidad de ser hechos libertadores por medio de Jesucristo, porque hay muchos esclavos esperándonos. Por eso clamemos así al Omnipotente, con Salmo 70 del 1 al 5. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Oh Yahvé, no te detengas. Todos los que estén en situación de esclavitud, clamen así, clamemos así. Cuando hay alguna experiencia en la que no podemos salir, que estamos ahí atrapados, que estamos ahí, que podemos empezar a decaer en el ánimo, en la fe, en el gozo, porque por esa persistencia de esa situación pues dolorosa o dañina, pues clamemos al Señor, pero vamos sin descanso si hace falta, y Él responderá. Pero después, una vez liberados, no olvidemos que recibimos de gracia para dar de gracia, que hemos de tener esa pasión por sacar a los cautivos, para lo que vino Cristo y para lo que nos ha liberado, para después ser libertadores. Salmo 37 del 37 al 40, dice así. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Yahvé, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Yahvé los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Él es el libertador, pero usa a quienes, a los pequeños mesías, discípulos de Jesucristo. Y seguimos leyendo en Salmo 143 del 6 al 12. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, Yahvé, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Yahvé, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Yahvé, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Pero la conclusión la podemos decir, porque yo soy tu siervo. Porque yo soy tu siervo. Ay, amigo, es a los siervos a los que Él promete, a los que sirven al mundo, al dinero, a la familia, a los sentimientos o al diablo, a esos no les promete liberación, ni tampoco les promete ser instrumentos libertadores de otras personas. Al contrario, ¿quiénes inducen a la esclavitud? Los esclavos. ¿Quiénes inducen a drogarse? Los drogadictos. ¿Quiénes inducen a robar? Los ladrones. Así es la historia de la humanidad. Pero los que hemos sido liberados y hemos optado por ser siervos de Dios, Dios nos usa para ser libertadores. Lo leemos en Romanos 9, 17 a 23 de forma categórica. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción?
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Claramente está diciendo que hemos sido liberados del pecado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para darle gloria a Él? No, para ser siervos de Dios. Y para ser siervos. Siervos de Dios. Yo no sé si es que, a ver si nos hemos... Romanos 91. Romanos 9, 17 al 23. 17, ¿eh? 17 al 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Sí, pero es que el texto es que antes éramos siervos del pecado y hemos sido liberados para ser siervos de justicia. Voy a ver si me ha olvidado. Aquí está en Romanos 6, 18. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Exacto. Entonces, en el versículo 17. A ver. Mejor desde el 16, verás. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Librados del pecado por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, nos hace siervos de la justicia. El 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Filipenses 1, 15 a 20 para terminar. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de que Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Oremos unos por otros para que experimentemos cada día la liberación, porque cada día el enemigo quiere seguir haciendo esclavos a los que fuimos liberados. Igual que hemos leído en el primer texto de la liberación de los esclavos de Israel y luego los volvieron a hacer esclavos. Es la misma actitud que tiene Satanás y por eso a muchos consigue volverlos a esclavizar después de haber experimentado la libertad de Cristo y vuelven a la esclavitud, quizá a la anterior, pero 7 veces peor, o a otras esclavitudes en las que no estaban, como sobre todo la esclavitud del amor al dinero. Oremos para que sea en nuestra liberación, oremos unos por otros, para que nunca, 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 nunca seamos hechos esclavos de nada ni de nadie, sino siervos voluntarios de la justicia de Cristo como verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar. Sí, Señor. Pedimos tu gracia y tus fuerzas y tu ayuda. Te damos las gracias porque nos has hecho libres. Primero libraste nuestras almas del pecado, del engaño, de Satanás, de la esclavitud. De Satanás, Señor, y tú nos has hecho libres en ti. Gracias. Sí, gracias también por el futuro perfecto Padre. Y maravilloso que tienes para los que vivimos en ti y también para los que mueren y moriremos en ti. Estamos libres
y viviremos, Señor, por la eternidad contigo. Gracias. Santo. Gracias por tus maravillas, Cristo, tus milagros, tus prodigios, tantas liberaciones que has hecho con nosotros. Gracias, Señor, gracias. Obra, Señor, todavía, derrama tu Espíritu Santo, Señor, y trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que las almas puedan convertirse a ti. Gracias, Padre. Y úsanos, usa tu iglesia, usa tu pueblo, levanta hombres y mujeres, Señor, que estén dispuestos a servirte. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Si estás cautivo de alguna pasión, de alguna atadura, de alguna esclavitud, clama a Cristo y Él te libertará. Y una vez que lo experimentes, qué maravilla sentirse libre. Libertad, no la libertad que proclamó la Revolución Francesa, no la libertad política, religiosa y terrenal y humana, sino la libertad divina. Y en esa libertad es un placer inmenso ser instrumentos liberadores de aquel que nos hace verdaderamente libres, que es Jesucristo. Hazlo, que Dios os bendiga y hasta el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere, estamos contigo.